estos foros, en todos estos debates, dijo lo siguiente: así es, necesitamos proveer una educación de calidad, eso cuesta plata. Los recursos que gira el gobierno para financiar las universidades no son suficientes, es indispensable que lleguen más recursos a la educación superior. Yo quiero decirle, ministra, que nosotros estamos de acuerdo en eso con usted, hasta cierto punto. Los recursos que llegan a la educación superior no son suficientes, pero no es la vía del capital privado, no es la vía, como usted lo establece, la atracción de capital privado, lo dice textualmente usted, como nosotros vamos a resolver el problema del financiamiento de la educación superior pública en el país. Yo voy a demostrar cómo, ministra, las prioridades para este gobierno no son estas. O sea, para este gobierno, senadores, la prioridad no es la educación superior, como tampoco es la educación, como tampoco es la cultura, como tampoco es el deporte. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que uno puede plantearle al país, y usted lo ha hecho, ministra, diciéndole: nosotros queremos fortalecer la educación superior en Colombia, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el futuro, ministra? Usted puede estar 4 años en este gobierno y usted se va. Y en 4 años, con la reforma que usted ha planteado, no sabemos qué vaya a pasar con la educación superior pública en el país. Y lo primero que tenemos que decir es: tan no es prioridad de este gobierno la educación superior, que este gobierno privilegia la inversión en guerra. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no somos ajenos al conflicto armado que vive este país, pero es lamentable que Colombia sea el campeón en América Latina en invertir el mayor Producto Interno Bruto del país en guerra y no mirar el tema de educación como una responsabilidad de Estado, como una política pública central, integral, que es lo que nosotros hemos venido planteando. Y esto no lo decimos nosotros de ninguna manera. Esto lo dicen los distintos estudios que se han establecido, inclusive a nosotros nos comparan con otros países en el mundo que también están en conflicto y que están en guerra. Y Colombia es muy superior, por ejemplo, a Israel, a Burundi, a Angola, a Etiopía, a Pakistán, a Filipinas, otros países que igualmente tienen conflicto armado y que viven en guerra. Mientras Colombia destina el 3.7 a 2009 del Producto Interno Bruto en guerra, hoy invierte 5.3% de su Producto Interno Bruto, otros países no superan el 1.6 y el 2%, que también están viviendo en condiciones de guerra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos va a decir la ministra, nos ha dicho el gobierno: no, pero es que Colombia es el único país de América Latina que tiene guerrilla, que tiene paramilitares, que tiene BACRIM, que en fin, que tiene toda esta realidad nacional que nosotros no desconocemos. Pero el conflicto que vive Israel, que vive Pakistán, que vive Burundi, que vive Filipinas, en fin, que viven todos estos países que igualmente tienen un conflicto armado y que tienen un proceso de guerra supremamente complejo, no supera el 2% de la inversión del Producto Interno Bruto. Colombia ya está hoy por encima del 5.6% de inversión en guerra. Y esta gráfica es muy importante tenerla en cuenta, que mientras Colombia invierte el 0.3% de su Producto Interno Bruto a educación superior pública, que representa 2.2 billones de pesos, se invierten en guerra más de 21 billones de pesos, lo que significa el 5.5% de su Producto Interno Bruto. O sea, a veces nos preguntamos: ¿el país por qué está así? ¿El país por qué va mal? Miren esas gráficas. Y qué decir la discusión que teníamos, senadores, hace unas semanas con la ministra de Cultura, cuando nosotros mirábamos y leíamos, ministra, de manera vergonzosa, cómo a cada colombiano le correspondía 1.000 pesos al año en inversión en cultura. Y discutíamos si nuestros niños estaban siendo bien educados, y discutíamos si nuestros niños efectivamente tenían la posibilidad de destinar por parte del Estado recursos que garantizaran que su tiempo libre fuese aprovechado debidamente por el Estado. Y no, pues con 1.000 pesos por cada colombiano, pues difícilmente se puede tener cultura y se puede tener deporte. Es absolutamente imposible pensarlo, pero sí se destinan 21 billones de nuestro presupuesto a la guerra. Sumamente clave tenerlo en cuenta. 21 billones cuando para educación superior se destinan 2.2 billones, o sea, el 0.3 del Producto Interno Bruto. Eso es supremamente grave. Ahí está, ministra, la discusión que nosotros debemos de tener. Esa es la verdadera discusión que nosotros tenemos que abordar. Y es más, trajimos
Unos comparativos, Presidenta, para que usted que hace mucho énfasis en lo social, los tengo en cuenta al momento de elaborar todas estas discusiones que nosotros nos damos aquí en el Congreso. La inversión por estudiante en promedio en el país para educación superior es de 3.5 millones de pesos, o sea, 3,5 millones invierte el Estado por estudiante en el país al año. Y mire lo que invierte este país por soldado al año para llevárselo a la guerra, 18 millones de pesos. O sea, cuando un estudiante, el Estado, recibe del Estado 3.5 millones de pesos, un estudiante, un soldado, se está invirtiendo 18 millones de pesos en él. Entonces miren ustedes la gravedad del asunto. 3,5 millones de pesos para los estudiantes al año en educación superior. 18 millones de pesos para los soldados al año para la guerra. Y miren otro dato supremamente grave, honorables senadores. Doctora Olga Suárez Mira, con usted que hemos discutido el sistema penitenciario en este país. Un interno, un recluso en el país recibe por atención del Estado 12,5 millones al año para su manutención. Entonces, ¿hay política pública para atender a nuestros jóvenes? O sea, mientras un soldado recibe 18 millones de pesos para la guerra, un interno, un recluso en las cárceles de Colombia recibe 12,5 millones, nuestros estudiantes para educación superior reciben 3,5 millones de pesos. O sea, entonces aquí hay que atender los reclusos, hay que atender los internos, y hay que atender la guerra. Pero esa diferencia tan abismal de que para nuestros estudiantes son 3,5 millones al año, los soldados 18 millones de pesos para la guerra, y para los internos en las cárceles de Colombia 12,5 millones, ahí estamos encontrando el problema. Ahí está la verdadera dificultad de este país, pero miremos otras cifras y otros datos que yo le quiero aportar a este debate, ministra. Bueno, esto ya lo planteó el representante Wilson Arias, cómo el servicio de la deuda se cumple y crece de manera exponencial. Miremos otros datos. Esto ocurre 3,5 millones por estudiante en Colombia en promedio. Esto ocurre mientras las exenciones tributarias que le otorga este país a los gremios económicos, a las grandes empresas de este país, superan los 8 billones de pesos. Si necesitamos recursos, recortemos exenciones tributarias, senadores. Si necesitamos recursos para la educación, miremos esas exenciones que son el 1.5 del PIB. Las empresas en este país, las grandes transnacionales, en su gran mayoría no pagan impuestos. Y ese no pago de impuestos que se llaman exenciones tributarias son más de 8 billones de pesos. Y ustedes saben cuál es el déficit hoy de nuestro sistema universitario público, muy por debajo, 700,000 millones de pesos. Muy por debajo.